Bueno, en la clase de hoy nosotros vamos a aprender qué es lo importante que tenemos que saber de óptica. Ustedes de acá, lo importante es saber cuál es el elemento o los componentes ópticos desde el punto de vista físico tenemos nosotros para poder tener una imagen normal. Lo que siempre les van a pedir es cómo se forma una imagen normal en el ojo humano, ¿sí? El esquema del dibujo del ojo con las estructuras normales, tienen que saberlo, ¿sí? Obviamente que no pueden olvidarse las cosas más importantes, ¿sí? Córnea, iris, cristalino. No hace falta que pongan todo, pero sí los elementos más importantes. Sobre todo lo que nos permite a nosotros poder tener una imagen normal, que serían todos los componentes transparentes. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros la formación de la imagen? Ustedes vean acá, yo tengo dibujado un esquema del ojo, en donde acá vamos a tener la retina, este punto que se llama punto nodal, y acá tengo dibujado un objeto. Entre A y B, esta distancia, A y B, me está mostrando el tamaño que tiene este objeto al cual voy a observar. Y se traza una línea media que se llama foco principal. Foco principal. Bien. Para que se obtenga la imagen, nosotros vamos a encontrar juegos de líneas que se van a unir y eso nos va a dar la forma el tamaño de nuestra imagen normal. La primera que vamos a marcar van a ser de la parte superior del punto A del objeto, va a atravesar el foco principal, llega acá al ojo y ahí la línea se traza de manera paralela al foco principal y se queda ahí. La parte B, la parte inferior del objeto, hace exactamente lo mismo, atraviesa el foco principal, llega acá al ojo y ahí se traduce de manera paralela al foco principal. Bien, primera línea entonces. Segunda línea que vamos a ver, la segunda línea sale también de la parte superior del objeto A, pero ya va a atravesar directamente el punto nodal y se une acá con la otra que teníamos ahí. Y la B hace exactamente lo mismo. Va a pasar directamente por el punto nodal y llega acá. Y ahí ustedes van a tener representado nuestra imagen, el tamaño de nuestra imagen. Y acá tenemos A y B minúscula, que sería el tamaño de la imagen. ¿Qué observamos de la imagen que acabamos de obtener? ¿Qué imagen obtenemos? Obtenemos una imagen real invertida. Ustedes vean que la flechita está hacia abajo y acá en el objeto es hacia arriba, ¿sí? Y de menor tamaño. Esa es la característica de la imagen que nosotros obtenemos. Una imagen real, invertida y de menor tamaño. Esa es la imagen normal. Ahora, la pregunta que les pueden hacer es por qué, si dice ahí que es invertida y de menor tamaño al tamaño del objeto que se está mirando, ¿por qué
eso realmente no lo ves, porque cuando vos estás mirando, ¿qué estás mirando? Al tamaño, a la imagen la estás viendo tal cual está, indicando hacia arriba la flechita de este tamaño normal. No la veo como figura acá, invertida y más chiquita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me faltaba decir a mí para que esa imagen se la vea tal cual es el objeto? ¿Qué opinan? ¿Nadie sabe? Nosotros cuando miramos, obtenemos esta imagen que dice ahí, real, invertida y de menor tamaño. ¿Ustedes me están viendo al revés ahora, por ejemplo? No, no. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta para que nosotros podamos ver bien? ¿Mm? La Piensen en... acomodación. No, eso va a ser después. Esto que vos recibís acá es una señal, ¿verdad? ¿A dónde va esa señal? Al cerebro. Al cerebro. Entonces, ¿a dónde se da vuelta la imagen y la veo bien? En el cerebro. En el cerebro, ¿entienden? ¿Se acuerdan de esto? Me falta qué poner ahí, la conexión del nervio óptico. Entonces imagínense que desde el punto de vista físico, la imagen que se obtiene es una imagen real, invertida y de menor tamaño. Si fuera que nosotros viéramos eso, sí estaríamos viendo todo mal, todo al revés, ¿entienden? Pero la conexión que tiene el ojo por medio del nervio óptico hacia el sistema nervioso central, manda la señal y ahí es donde se gira, ¿sí? Y yo estaría viendo el objeto tal cual es. ¿Entendido? Desde el punto de vista físico, es esto lo que obtenemos. ¿Queda claro, chicas? Sí, Sony. Bien, perfecto. Entonces acá yo les puse para aclarar cómo se mide el tamaño de la imagen. Por medio de fórmula se mide entre el producto que va a haber entre el tamaño del objeto por la distancia que va a haber entre el punto nodal y la retina, dividido en la distancia que va a haber entre el objeto y el punto, entre el objeto y el punto nodal. Y con eso ustedes sacan el tamaño de la imagen. ¿Sí? Para el examen les pueden preguntar cómo se forma la imagen normal desde el punto de vista físico, es esto. Matemáticamente, cómo se mide el tamaño de la imagen, es esto. Esta es la fórmula y ahí yo les puse la referencia de cada uno. Todo está en el PDF. ¿Entendido? Sí. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a ver un tema que se llama acomodación. ¿Qué será eso de la acomodación? Bueno, la palabra me lo está diciendo, ¿verdad? Acomodación. ¿Qué es lo que hace el ojo? ¿Por qué se llama así? ¿Qué es lo que me permite a mí la acomodación? ¿Alguien sabe? Es la propiedad que tiene el ojo para formar las imágenes. Claro, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con el ojo? Si yo voy a poder distinguir, ¿a qué se refiere? ¿Distinguir en qué acomodación? ¿En qué? Más o menos lejos. Perfecto, exacto, más o menos lejos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están mirando a la distancia y de repente alguien te acerca algo, o sea, al principio estás como viendo borroso y es como que uno hace ese parpadeo
Y ahí es donde comienza la acomodación hasta que vos estás mirando de manera nítida, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando ustedes sacan una foto, ¿verdad? Y ustedes dicen enfocar, fíjate que esté bien, y ven como el diafragma abre y cierra hasta que se enfoca y se obtiene una imagen nítida. Es el mismo procedimiento del ojo. Entonces, hacemos el enfoque. Eso sería la acomodación. Entonces, ustedes ahí en la acomodación van a encontrar dos puntos. Vamos a encontrar lo que se llama el punto próximo, ¿sí? Que ese punto para un ojo normal es el punto que está próximo a unos 25 centímetros más o menos, ¿sí? Que el cristalino puede estar situado, digamos, a unos 25 centímetros del ojo. Ese es un valor, digamos, que está ya fijado o medido. Esa distancia nosotros le llamamos punto próximo. Y un punto remoto... Profe, ¿el próximo no era el punto más lejano? ¿Cómo? ¿Punto próximo no era el punto más lejano? El punto más lejano, que es el punto infinito para un ojo normal, ese es el remoto. Ah, perdón, sí, remoto. Sí, el próximo es el más cerca, o sea, el más corto, el del 25 centímetros. ¿Sí? Por eso es próximo. Vos fijate la palabra. Próximo significa más cerca. Y remoto sería el más lejano. Y que la distancia se la llama en infinito. ¿Sí? El punto próximo va a ir variando con la edad. ¿Sí? Entonces va a depender de si sos niño o si sos mayor, más grande, ¿verdad? Va a ir cambiando, va a ir variando ese punto próximo, ¿sí? Y después vamos a ir viendo que a medida que avanzamos en edad, eso va variando y vamos a tener ciertas alteraciones en la visión, de manera fisiológica, obviamente. Bien, sabiendo la acomodación, tienen dos puntos, recordar, próximo, remoto. Próximo es el más cercano, el más lejano es el remoto. ¿Entendido? Nosotros vamos a encontrar lo que se llaman los defectos de la visión o vicios de refracción. Dentro de esos defectos vamos a encontrar varias patologías. Ustedes lo que tienen que saber de cada una, recuerden que esto es algo general. No tienen que saber perfectamente la patología, con fisiopatología, no. Solamente qué es, qué significa realmente, a dónde se forma la imagen, porque si estamos hablando de una patología, no se forma acá en la retina, ¿verdad? Entonces tenemos que ver dónde se forma, si se forma adelante o atrás, y con qué se la podría corregir. Eso es lo que ustedes tienen que saber de cada patología. Es para que no se mareen y busquen muchas cosas, no. Tal cual está en mi apunte, incluso de mi apunte, yo les hice un resumen de cada una, pero incluso de ahí lo pueden ustedes sintetizar más aún, diciendo en pocas palabras qué es cada uno, dónde se forma la imagen, es lo que buscan siempre que digan, y cómo se puede corregir. Esas son las dos cosas más importantes que van a pedirles de cada uno. Empecemos con el primer defecto. El primer defecto se llama miopía. La miopía, muchos de ustedes, algunos ya que deben usar anteojos, puede tener miopía. Entonces es más fácil saber y entender qué es la miopía. ¿Sí? El ojo miope se caracteriza porque tiene un exceso de la convergencia. Entonces ustedes van a encontrar, o cómo se dan cuenta generalmente uno que tiene la alteración, porque la persona que tiene miopía no puede ver bien de lejos, porque la imagen se forma delante de la retina. En vez de formarse ahí,
se forma delante de la retina. Entonces, el que tiene miopía, ustedes van a ver que la mayoría, sobre todo si se la detecta desde más chicos, que el que tiene miopía se pega para leer. Entonces están pegaditos y ponen los ojitos como chinitos, así pegaditos a la hoja. Es característico del ojo miope. Entonces, en el ojo miope, la persona no ve bien de lejos. No ve bien de lejos. Y se puede corregir con tipos de lentes divergentes. También pueden decir lentes esféricas negativas. Cualquiera de las dos pueden poner y está bien. ¿Entendido con la miopía? Entonces, ¿a dónde se formaba la imagen? Delante de la retina. Por eso, esta persona que tenga miopía no puede ver bien de lejos. Y se puede corregir con lentes divergentes esféricas negativas. Otra patología es la hipermetropía. La hipermetropía es otro defecto de convergencia que tiene el sistema óptico del ojo. Entonces acá el problemita va a ser al revés de la miopía. En la miopía la imagen se formaba adelante de la retina. En la hipermetropía la imagen se forma acá atrás de la retina, allá lejos. Entonces ya el problema de esta persona, un ojo hipermetrópe, ¿sí? ¿Cuál problema va a tener de visión? ¿De lejos o de cerca? ¿Qué opinan? De cerca. Perfecto, o sea que ve bien de lejos, pero ya de cerca no puede ver bien. Es la diferencia que va a tener con la miopía. ¿Entendido? Entonces, le cuesta ver de cerca, la imagen se forma por detrás de la retina, y acá vamos a necesitar, para corregirlo, lentes convergentes, lentes positivos. Muchas veces la hipermetropía, con el buen uso de los anteojos, de estas lentes correctivas, puede recuperarse. E incluso si se da en niños, a medida que va creciendo el niño, el globo ocular también comienza a agrandarse y eso hace de que vuelva a la normalidad. Esta hipermetropía es la que se puede corregir fácilmente. La miopía, no, la miopía es progresiva. Va aumentando con el tiempo. Por eso la cirugía es la opción más satisfactoria para la corrección, cirugía láser. Miopía se corrige hoy en día con cirugía láser y se lo recomienda generalmente después de 21, 25 años, que es donde comienza a disminuir. Entonces, la miopía, la única forma, o sea, se controla con los lentes, pero va aumentando de manera progresiva. La hipermetropía es la que sí se puede recuperar. ¿Entendido? Sí, Sony. Bien, perfecto. Entonces, ahí hemos visto ya miopía, hipermetropía. Vamos a ver ahora la presbicia. ¿Qué pasa con la presbicia? Esta patología es una patología que le vamos a llamar fisiológica. ¿Por qué le llamo fisiológico? Porque en este caso, con el correr de los años, ¿sí?, comenzamos a perder flexibilidad en el cristalino y comenzamos a ver mal.
Con la presbicia, a partir más o menos de los 40 años, muchas veces habrán escuchado ustedes el síndrome de los 40, porque a partir de los 40 años comienzan a aparecer ciertas patologías que son comunes de la edad. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos envejeciendo, y envejece todo el organismo envejece. Entonces, eso hace que reduzcan o comiencen a funcionar de manera distinta algunos sistemas y algunos órganos. Como por ejemplo el ojo. ¿Mm? Entonces, cuando uno llega a los 40, típico, vos estabas leyendo normal, en tu momento normal, y de repente ves que empiezas a alejar la hoja para poder ver. ¿Sí? Entonces, cuando ya has alejado y el brazo no te alcanza más, significa que sí o sí tenés que ir al oculista porque sin anteojos ya no ves. ¿Cuál es el problema de la presbicia? También el problema es muy parecido a la hipermetropía, puedo ver bien de lejos, no veo bien de cerca. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La presbicia es fisiológica, comienza a partir de los 40 en adelante. ¿Mm? En cambio, la hipermetropía es una patología que la puedo encontrar desde la niñez. ¿Entendido? Las dos tienen la misma forma, ¿sí? Encontramos lo mismo, pero se diferencian en eso. ¿Queda claro? Sí, Sony. Por lo tanto, la corrección, ¿cómo va a ser? Parecida a la que dijimos de la hipermetropía, lentes positivas, esféricas positivas, ¿sí? Bien, y por último, vamos a ver el astigmatismo. El astigmatismo es una patología también, pero a diferencia de estas tres que nosotros veníamos viendo, nosotros acá vamos a tener un problema en la córnea. En estos tres casos el problema era la formación de la imagen, ya sea adelante o por detrás de la retina. Acá en el astigmatismo el problema lo tiene la córnea. Entonces vamos a encontrar una córnea que está deformada. Entonces ustedes van a ver que estos pacientitos van a ver como distintos focos, entonces no encuentran el foco principal, por lo que está alterada la córnea, la superficie corneana, entonces ven el típico borroso. Veo borroso, ¿sí? Eso es lo que dice el que generalmente tiene astigmatismo. ¿Qué es lo que nos tenemos que acordar? Que estas patologías pueden asociarse. Puede tener un paciente, puede tener miopía, puede tener hipermetropía y astigmatismo juntos. ¿Qué no va a tener? Presbicia. Si yo tengo 20 años, puedo tener las otras tres, pero no la presbicia. ¿Por qué? ¿Cuándo aparecía la presbicia? Después de los 40. Recuerden que esta es fisiológica, ¿sí? En cambio, las otras tres las van a encontrar desde la niñez. Entonces, hay niños que tienen astigmatismo y miopía asociada, a veces tienen las tres, o a veces una sola. Tanto la miopía como el astigmatismo, hoy por hoy, tienen corrección por medio de la cirugía láser. Eso es una gran ventaja porque hay personas que progresan tan rápido que terminan usando combinación de lentes de contacto más anteojos por la gran progresión que tienen y con uno solo, ya sea anteojos o lentes, no les alcanza. Entonces la cirugía correctiva es la mejor opción para estos pacientitos. El astigmatismo, entonces, ¿qué necesito corregirlo? ¿Con qué tipo de lente? Lo vamos a corregir con lentes cilíndricas que se llaman compensadores. ¿Sí? ¿Entendido? Esos serían entonces los defectos o aberraciones que nosotros vamos a encontrar por defecto en el caso de los tres primeros de la acomodación y en el astigmatismo por una alteración en la superficie de la córnea. ¿Queda claro?
Sí, Sonny. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver otro tema que esto lo preguntan muchísimo como pregunta puntual. Muchas veces en los exámenes anteriores lo preguntaron. Agudeza visual. Y les pego si no lo saben contestar. Estamos viendo hoy. Y ustedes lo tienen en mi apunte. Entonces tienen que saberlo perfecto. ¿Qué es la agudeza visual? ¿Por qué tenemos que saberlo? Es bastante importante su estudio, fácil de medir sobre todo, por eso es la importancia de este estudio. ¿Qué me permite la agudeza visual? ¿O qué es? Porque eso es lo primero que preguntan de agudeza visual, concepto. ¿Qué van a decir ustedes? Que la agudeza visual es ¿qué cosa? La mínima distancia que debe haber entre dos puntos, ¿sí? Para que los podamos nosotros percibir tal cual como son, o sea, separados. Entonces yo tengo dos puntos, ¿sí? Y yo los tengo que percibir tal cual están. ¿Entendido? Mínima distancia que debe haber entre dos puntos para poder ser percibidos como tal. Eso es la agudeza visual. Entonces, ¿qué me está indicando la agudeza visual? El grado de capacidad que tiene el ojo de poder percibir un objeto. ¿Sí? Entonces nosotros acá lo que estamos evaluando es la función de la mácula. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el principal método para hacer un estudio oftalmológico? La medición de la agudeza visual. Es lo primero que se mide. Mido agudeza visual. Y para poder medir la agudeza visual, vamos a necesitar un material, que también tienen que saber cómo se llama. ¿Por qué es el principal estudio? Porque hemos dicho que es un estudio sencillo, de bajo costo y muy efectivo para poder determinar las alteraciones de la visión de manera general. Para eso es la agudeza visual. Entonces miren ustedes lo importante. Esta agudeza visual comienza ahora, ya está legislado desde hace un tiempo ya, es obligación de todas las escuelas y colegios pedir el estudio, ciertos estudios a los niños al ingreso escolar. Y eso lo piden desde el jardín de infantes. Antes lo pedían un poco más adelante, ahora se lo pide desde el jardín. Y uno es el estudio otorrinolaringológico y el otro es el oftalmológico. Hay otros más, pero estos dos me interesan. ¿Por qué? Porque ustedes con esto pueden detectar patologías de manera temprana y las pueden corregir. Y de esa manera evitan que el niño tenga interferencias en su aprender por culpa de estas patologías. Entonces, eso es la importancia que tiene poder estudiar al niño desde temprana edad para poder corregir. Tengan en cuenta que nosotros estamos aprendiendo a poner en práctica lo que nos enseñan en salud pública, prevención. Hay que aprender a prevenir, ¿sí? Entonces, agudeza visual, ya hemos dicho el concepto, ya hemos dicho por qué la pedimos, y cómo la vamos a medir o con qué la vamos a medir. La vamos a medir con lo que se llama optotipos. Estos son distintos tipos de test. Son test que me van a mostrar imágenes, pueden mostrar letras, números,
anillitos, etc. ¿Sí? Hay distintos tipos de optotipos, porque recuerden que si yo tengo que hacer la lectura de medir la agudeza visual de un niño que no sabe leer todavía, entonces tengo que hacer que me pueda explicar qué está viendo. Entonces podemos usar los optotipos que tengan imágenes, ¿sí? Cada uno tiene sus nombres, el más común es el test de Snell, que son las letras. Todos están en el PDF, así que los pueden ver tranquilamente de ahí con los nombres y qué es lo que representa cada uno. ¿Qué es lo que miden estos optotipos? ¿Cómo vamos a obtener el resultado? Nosotros vamos a encontrar una valoración de una relación que hay entre D mayúscula y D minúscula. Ahora vamos a decir a qué corresponde cada una. Vean ustedes que hemos hecho una relación D mayúscula dividida en la D minúscula. ¿Qué es esa D mayúscula? La D mayúscula me va a estar indicando la distancia, por eso se dice D, de distancia, la distancia que hay entre el observador y el optotipo. Entonces, yo soy el observador y tengo que tener una cierta distancia que está medida, establecida, y al frente está el optotipo. Entonces, esa es la distancia que está acá en el numerador. Y en el denominador tengo la distancia teórica en la que debe resolverse. Distancia teórica, o sea que esta es la distancia conocida, y esta de arriba es la que voy a conocer, ¿sí? Obviamente que para un ojo normal, ojo hemétrope se llama normal, esto tendría que ser 10 sobre 10. Eso sería un ojo normal. ¿Entendido? Pero vamos a ver que hay una legislación en donde nosotros tenemos que ver cuál es la agudeza visual mínima para ciertos casos. Vuelvo a repetir, ¿por qué es tan importante saber esto de la agudeza visual? Ustedes vean que vamos a poder estudiarla en niños para poder aprender estos niños a leer, a conocer imágenes, colores, etcétera, tienen que tener una visión normal. Entonces yo puedo detectar ciertas patologías viniendo a la agudeza visual. ¿En qué otras personas es importante esta agudeza visual? En la mayoría que maneje, que haga uso de algún aparato que necesitamos la visión, ¿sí? Por ejemplo, mecánicos que trabajen con sierras, que trabajen con taladros, etc. Toda la manipulación de algo que se necesite una buena visión. Obviamente estamos hablando de un conductor también. Ustedes si hacen el carnet de manejo, dentro de los estudios que te hacen es la medición de la agudeza visual. Si ya usan anteojos, llevan el anteojo, se mide la agudeza visual y se controla la agudeza visual sin anteojos y con anteojos, para ver si realmente ese anteojo que estás usando es el correcto y te ha mejorado tu agudeza visual si estaba alterada. Entonces, miren ustedes este pequeño estudio, que no es caro de hacer, podemos nosotros resolver rápido si una persona tiene una alteración o no, y en el caso de los conductores hay una legislación en donde me da una agudeza visual mínima para poder conducir. Se exige un mínimo de agudeza binocular, ¿no? Tiene que ser binocular. Para poder conducir, se acepta en los conductores particulares
un valor de 0,5. Esto sería para conductores particulares. Pero para conductores profesionales, ¿a quién se les llama conductores profesionales? Taxistas, colectiveros, los camioneros, los maquinistas, ¿sí? Ellos trabajan con ese elemento, entonces son profesionales. Y para ellos la exigencia es de 0,8 para arriba. Entonces ya ustedes vean, el normal, lo que debería ser es 10/10. De ahí, una persona particular para poder manejar, e incluso con corrección de anteojos, 0,5 se permite, pero para los profesionales de 0,8 para arriba. ¿Entendido? Esto es pregunta de examen, por eso es que lo digo. Piden concepto de agudeza visual, cómo se llaman los test con los cuales se miden, los octotipos, cuántos conocen, ¿sí? El de SNE, que yo les dije, el de Landau y el de contraste son los 3 que les puse en el apunte porque son los 3 más conocidos. También les puse cuáles serían las instrucciones para poder realizarlo al test. O sea, cómo van a ubicar al paciente, a qué distancia está el octotipo, etc. Y los valores normales que tienen que tener la relación entre la distancia observador y octotipo sobre la distancia teórica. 10/10, un ojo normal, 0,5 para particulares y 0,8 para profesionales, y esto se refiere a la conducción automotriz. ¿Entendido? Sí, Sony. Bien, perfecto. Y por último, lo que sería la visión de los colores, generalmente no lo preguntan, pero con que ustedes se acuerden algo, a dónde van a encontrar, digamos, la alteración. Una de las alteraciones más conocidas es el daltonismo. Yo les puse varias ahí, pero me interesa que nombren el daltonismo más que nada. ¿Y cómo se estudia la visión de los colores? Por medio del test de Ishihara, ¿sí? Que son distintas láminas con distintos colores, tiene un número que tienen que identificarse, ¿sí? Y ahí se va a poder observar si hay alteración de los colores o no. ¿Entendido? La parte que yo les puse una hojita que dice elementos constitutivos del ojo, córnea, coroide, zona ciliar, etc., no hace falta que lo sepan tal cual está ahí. Si ustedes se lo acuerdan de anatomía o de fisio, de esto, lo que han visto, en el lugar que hayan visto ojo, y se acuerdan las distintas partes, y te lo piden, lo podés poner. Nunca piden que digan exactamente la descripción de cada parte, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Pero sí el esquemita, el dibujo principal, ese sí te lo pueden pedir, que es el que yo les puse ahí, en el libro no está dibujado, pusieron los nombres y se olvidaron de dibujarlo. Bueno, este es el dibujito que yo les digo que sí tienen que saber. De manera general, marcando siempre los elementos más importantes del ojo. ¿Entendido, chicos? Sí, Sony, buenísimo. Bien, terminamos hoy la clase esta. Quería darles solamente ojos porque así mañana terminamos para ver láser y bioelectricidad. Láser cortito, bioelectricidad también, pero es medio feíto, por ahí no les gusta a ustedes todo lo que tenga que ver con corriente. Así que yo les voy a armar una presentación de manera esquemática para que puedan entender qué es lo que sí o sí tienen que saber de cada tema, ¿sí? Así no se matan con eso. Obviamente es lo último que uno ve, ¿sí? Ustedes hasta acá, hasta ojo,
tenemos que ver todo. De ojo lo que yo les expliqué hoy, pero de láser y bioelectricidad es muy poquito, menos cosas para ver, entonces por eso he decidido dárselas juntas y de manera esquemática, porque como es mucha teoría, por ahí a uno no le gusta, entonces prefiero darles una manera esquemática si les quede mejor a ustedes en el caso de que llegaran a preguntarse. ¿Entendido? Sí, bien. Bueno, si tienen alguna duda. No, Sony, por ahora no. Bueno, nos estamos viendo mañana entonces a las 22 para la siguiente, para la última clase, si Dios quiere, y ya el sábado sería la clase de consulta. Bien, bueno. Bueno, gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos, quedan desocupaditos, que descansen.